Atolón Ulithi, Estados Confederados de Micronesia. Durante la Segunda Guerra Mundial, este vasto atolón de coral sirvió como el principal puesto de avanzada para la flota del Pacífico de los Estados Unidos. Durante la Guerra Mundial Z, no solo fue un refugio para la Armada Naval norteamericana, sino también para cientos de barcos civiles. Una de esas naves fue el UNS Ural, el primer centro de transmisión de la Radio Mundo Libre, ahora convertido en un museo para los logros del proyecto. Este barco es el tema principal del documental británico Mundos en Guerra. Una de las personas entrevistadas para dicho proyecto es Bharati Palshigar. El enemigo era la ignorancia, mentiras y suposiciones, mala información y desinformación. A veces ausencia total de información. La ignorancia mató a miles de millones de personas. La ignorancia fue la causa de la guerra zombie. Imagínese si hubiésemos sabido lo que sabemos ahora. Imagínese si el virus hubiese sido también comprendido como, por ejemplo, la tuberculosis. Imagínese si los ciudadanos y al menos las personas encargadas de proteger a esos ciudadanos hubiesen sabido exactamente a qué se enfrentaban. La ignorancia era el verdadero enemigo y unos datos fríos y precisos eran la mejor arma. Cuando llegué por primera vez a Radio Mundo Libre, todavía se llamaba Programa Internacional de Información en Seguridad y Salud. El nombre de Radio Mundo Libre surgió de las personas y los grupos que monitoreaban las transmisiones. Era el primer proyecto de envergadura realmente internacional, iniciado apenas unos pocos meses después del Plan Sudafricano y muchos años antes de la conferencia en Honolulu. De la misma manera en la que el resto del mundo basó su estrategia de supervivencia en Redekner. Nosotros nacimos del modelo de Radio Ubuntu. ¿Qué es Radio Ubuntu? Era el sistema de transmisión sudafricano para los habitantes en zonas aisladas. Como no tenían recursos para suministrarles ayuda material, la única asistencia que el gobierno pudo darles fue información. Fueron los primeros, al menos hasta donde yo sé, en comenzar estas transmisiones regularmente y en varios idiomas. No solo daban algunas claves básicas de supervivencia, sino que también reunían y discutían cada mito y mentira que circulaba entre los ciudadanos. Lo que nosotros hicimos fue tomar el modelo Radio Ubuntu y lo adaptamos a la comunidad global. Yo llegué a bordo, literalmente, desde el principio, cuando los reactores del Ural estaban siendo puestos en línea por primera vez en años. El Ural había sido un barco de la flota soviética y luego de la Armada Federal rusa. En ese entonces, el SSV-33 sirvió como muchas cosas, como buque de comando y control, como plataforma de rastreo de misiles, como barco de vigilancia electrónica. Desafortunadamente también era un elefante blanco, porque sus sistemas, según me cuentan, eran demasiado complicados hasta para su propia tripulación. Pasó la mayor parte de su vida anclado en un muelle de la base naval de Vladivostok, sirviendo solo como generador auxiliar de energía para las instalaciones. No soy ingeniero, así que no sé cómo hicieron para reemplazar los bastones radiactivos desgastados, ni para adaptar los equipos de comunicación para que se conectaran con la red mundial de satélites. Yo soy un especialista en lenguas, específicamente en las del subcontinente hindú. Yo y el señor Verma, solo nosotros dos, encargados de hablar con 1.000 millones de personas. Bueno, ese entonces seguía siendo 1.000 millones. El señor Verma me encontró en un campo de refugiados en Sri Lanka. Él era un traductor y yo un intérprete. Habíamos trabajado juntos por varios años para la embajada de nuestro país en Londres. En ese entonces pensábamos que era un trabajo duro, pero no teníamos idea. Los turnos eran enloquecedores, 18, a veces hasta 20 horas al día. No sé a qué hora dormíamos.
Había tantos datos sueltos, tantos informes que dar a toda hora. Casi todo tenía que ver con noticias básicas de supervivencia, sobre todo nociones como filtrar el agua, crear un invernadero en el interior de las casas, cultivar y procesar moho para extraer penicilina. Esos abrumadores textos solían estar llenos de palabras y nombres que nunca antes había escuchado. Nunca había oído hablar de lo que era un quisling o un joven salvaje. No tenía ni idea de lo que era un lobo, ni de las presas falsas de cura que llamaban el phalanx. Lo único que sabía era que un tipo en uniforme apariencia frente a mí, poniendo aquel montón de palabras frente a mis ojos y diciendo: necesitamos eso traducido al marathi y listo para grabar en 15 minutos. ¿Qué tipo de desinformación estaban tratando de combatir? ¿Por dónde quiere que comience? ¿La médica? ¿La científica? ¿La militar? ¿Espiritual o psicológica? El aspecto psicológico era el más complicado. La gente estaba desesperada por antropomorfizar la plaga que camina. En la guerra, al menos en una guerra convencional, pasamos mucho tiempo tratando de deshumanizar al enemigo, de crear una distancia emocional de él. Nos inventamos historias y nombres derogatorios. Cuando pienso en todas las cosas que mi padre solía decir de los musulmanes, pero en esta guerra todo el mundo estaba tratando con desesperación de hallar al menos una leve conexión con el enemigo, de ponerle un rostro humano a algo que era evidentemente inhumano. ¿Podría darme algún ejemplo? Había tantas ideas equivocadas, que los zombies eran de alguna manera inteligentes, que podían sentir y adaptarse, usar herramientas e incluso armas, que conservaban algún recuerdo de su existencia pasada, o que podíamos comunicarnos con ellos y entrenarlos como algún tipo de mascota. Era descorazonador tener que desmentir un mito tras otro. La guía de supervivencia para civiles ayudaba, pero era terriblemente limitada. ¿En serio? Ah, sí. Se podía ver que había sido escrita por un norteamericano, por todas esas referencias a sus camionetas y las armas de fuego. No tenían en cuenta las diferencias culturales, las distintas soluciones y remedios que mucha gente creía que los salvarían de los muertos. ¿Cómo cuáles? Preferiría no darle muchos detalles para no condenar implícitamente a los pueblos en donde se originaron tales soluciones. Como hindú, tuve que contradecir muchos aspectos de mi propia cultura que se convirtieron en actos de autodestrucción. Por ejemplo, estaba Varanasi, una de las ciudades más antiguas de este planeta, cerca del lugar en el que Buda dio su primer sermón y al que miles de peregrinos hindúes viajaban cada año para morir en paz. Antes de la guerra, en condiciones normales, el camino se veía literalmente pavimentado de cadáveres, pero ahora esos cadáveres se levantan y atacan. Varanasi se convirtió en una de las mayores zonas blancas, un foco de muertos vivientes. Esa zona cubría casi toda la extensión del Ganges. Sus propiedades medicinales habían sido reconocidas por décadas antes de la guerra y tenían algo que ver con una mayor oxigenación de las aguas. Una tragedia. Millones de personas se aglomeraron en sus orillas y sirvieron solo como leña para el fuego, incluso después de que nuestro gobierno se retiró a los Himalayas. Cuando el 90% del país se declaró oficialmente infectado, los peregrinajes seguían llegando. Todos los países tenían historias parecidas. Cada uno de los miembros de nuestro equipo internacional vivió algún momento en el que tuvo que confrontar algún ejemplo de ignorancia suicida. Un norteamericano nos contó sobre una secta que se hacían llamar los Corderos de Dios, que creían que había llegado la hora del juicio y que entre más rápido se infectaran, más pronto llegarían al cielo.
Una mujer, no diré a qué país pertenecía, hizo lo que pudo para desmentir la creencia de que tener relaciones sexuales con una virgen podía limpiar la maldición. No sé cuántas mujeres, cuántas niñas fueron violadas como resultado de esa cura. Todos estaban enojados con su propio pueblo, todos sentían vergüenza. Uno de nuestros compañeros del grupo de Bélgica solía compararlo con el humo que llenaba cada vez más el horizonte. Él lo llamaba la maldad de nuestro espíritu colectivo. Pero supongo que no tengo derecho a quejarme. Mi vida nunca estuvo realmente en peligro y mi estómago siempre estaba lleno. Quizá no dormía mucho, pero al menos podía dormir sin temor. Lo más importante fue que nunca tuve que trabajar en el departamento de RI del Ural. RI, recepción de información. Los datos que transmitíamos no se generaban aquí en el Ural. Llegaban de todo el mundo, de expertos y pensadores en las distintas zonas seguras de todos los gobiernos. Ellos le transmitían sus descubrimientos a nuestros operadores del RI y ellos, a su vez, lo hacían llegar hasta nosotros. Gran parte de esos datos llegaban por canales abiertos y de uso civil, y muchas de esas frecuencias estaban saturadas de llamadas de auxilio y gritos de ayuda. Había millones de almas desamparadas regadas por todo el planeta, gritando y llorando a través de sus transmisores privados mientras sus hijos morían de hambre. Sus casas ardían en llamas, o los muertos vivientes superaban sus defensas. Incluso si no entendías bien su idioma, como era el caso con muchos de los operadores, no se puede ignorar ese tono de angustia en la voz de otro ser humano. Pero no se les permitía responder. No había tiempo. Todas las transmisiones debían de ser dedicadas a asuntos oficiales. No quiero ni imaginarme cómo eran las cosas para los operadores del RI. Cuando recibimos la última transmisión desde Buenos Aires, en la que ese famoso artista latino cantó una canción de cuna en español, fue demasiado para uno de nuestros operadores. Él no era Buenos Aires, ni siquiera era del sur de América. Ese pobre marinero ruso de apenas 18 años se voló los sesos de un tiro y los salpicó sobre sus instrumentos. Él fue solo el primero, y desde terminar la guerra, todos los demás operadores del IR siguieron su ejemplo. Actualmente no queda ni uno vivo. El último fue mi amigo belga. Esas voces van contigo a todas partes, me dijo él una mañana. Estábamos parados en la cubierta, mirando esa enorme nube de café, esperando una salida de sol que sabíamos que nunca veríamos. Esos gritos estarán conmigo por el resto de mi vida. Nunca callarán, nunca se irán, nunca dejarán de invitarme a que los acompañe. Zona desmilitarizada, Corea del Sur. Hyun-chol Choi, director general de la Oficina Central de Inteligencia Coreana, señala hacia el montañoso y árido paisaje que se extiende hacia el norte. Uno podría confundirlo con cualquier terreno similar al sur de California, de no ser por las cajas de medicamentos abandonadas, las banderas descoloridas y la cerca oxidada de alambre de púas que recorre todo el horizonte. ¿Qué sucedió? Nadie sabe. Ningún país estaba mejor preparado para repeler la infección que Corea del Norte. Ríos al norte, océanos al oriente y occidente y al sur. Señala nuevamente hacia la zona desmilitarizada, la frontera mejor vigilada de todo el mundo. Se puede ver lo montañoso que es el terreno, lo fácil que resultaría defenderlo, pero lo que no se ve es que esas montañas están repletas de lo mejor en infraestructura militar. El gobierno norcoreano aprendió unas valiosas pero duras lecciones tras sus campañas de bombardeo de los años 50 y trabajó desde ese entonces para crear un sistema subterráneo que le permitiera librar otra guerra desde su ubicación, completamente segura.
Su población estaba fuertemente militarizada, entrenada hasta un nivel que hacía que Israel pareciese Islandia. Más de 1 millón de hombres y mujeres se encontraban en servicio activo, con 5 millones más como reservistas. Eso era una cuarta parte de la población total, por no mencionar el hecho de que cada individuo del país en algún momento de su vida había recibido un entrenamiento militar básico. Pero algo más importante que el entrenamiento y lo más decisivo para este tipo de guerra era un nivel casi sobrehumano de disciplina nacional. A los norcoreanos se los entrenaba desde el nacimiento para pensar que sus vidas no tenían sentido, que existían solo para servir al Estado, a la revolución y al gran líder. Era casi por completo lo opuesto a lo que vivíamos en el sur. Nosotros éramos una sociedad abierta, teníamos que serlo. El comercio internacional era nuestra sangre vital. Éramos individualistas, quizá no tanto como ustedes los norteamericanos, pero también tuvimos una gran cantidad de protestas y manifestaciones públicas. Teníamos una estructura social tan libre y dividida que tuvimos grandes dificultades para implementar la doctrina Chang. Durante el Gran Pánico, una crisis como esta habría sido inimaginable en el norte. Ellos eran un pueblo que incluso cuando el gobierno ocasionó una hambruna que estuvo a punto de eliminarlos a todos, prefirieron comer niños antes que levantarse en su contra. Tenían un nivel de sumisión que ni siquiera Adolf Hitler podría haberse imaginado. Si le hubiesen dado a cada ciudadano una pistola, una piedra o solo sus manos desnudas, les hubiesen señalado la horda de zombies y les hubiesen dicho «ataquen». Todos habrían obedecido, desde la mujer más anciana hasta el niño más pequeño. Era un país criado para la guerra, planeándola, preparándose, listo para luchar desde el 27 de julio de 1953. Si alguna vez existió un país capaz no solo de sobrevivir, sino de triunfar en el apocalipsis que vivimos, era la República Popular Democrática de Corea. Entonces, ¿qué pasó? Más o menos un mes antes de que comenzaran los problemas, antes de que los primeros casos fueran reportados en Pusan, el norte cortó, de pronto y sin explicación, todas las relaciones diplomáticas. No nos dijeron por qué la línea ferroviaria, la única conexión terrestre entre los dos lados, fue cerrada de repente, ni por qué tantos de nuestros ciudadanos que habían estado esperando décadas para ver a sus familiares en el lado norte, vieron sus sueños destrozados por un simple sello de caucho. No se dio ningún tipo de explicación. Lo único que obtuvimos fue la excusa que es un asunto de seguridad estatal, de siempre. A diferencia de muchos, yo no estaba convencido de que aquel fuese un acto de guerra. Cada vez que el norte amenazaba con iniciar hostilidades, las señales eran claras, pero esta vez ninguna de las transmisiones por satélite de los norteamericanos mostraban intenciones hostiles. No había movimiento de tropas, ni aviones cargando combustible, ni despliegue de barcos o submarinos. De hecho, nuestras fuerzas a lo largo de la zona desmilitarizada comenzaron a ver que en el lado opuesto había cada vez menos gente. Los conocíamos, a todos los guardias fronterizos. Los habíamos fotografiado muchas veces a lo largo de los años, dándole sobrenombres como ojos de serpiente o cara de perro, y hasta teníamos archivos completos sobre sus edades aproximadas, antecedentes y supuesta personalidad. Pero luego desaparecieron, se desvanecieron tras unas trincheras bien protegidas y unas torretas de vigilancia. Nuestros detectores sísmicos estaban igual de silenciosos. Si el norte hubiese estado excavando túneles o incluso reuniendo vehículos pesados al otro lado de la zona, habríamos podido escucharlos como si fueran la Compañía Nacional de Ópera. Panmunjom
Era el único punto de la zona desmilitarizada en el que los lados opuestos pueden verse cara a cara para negociar. Tenemos soberanía conjunta sobre los salones de conferencias y los soldados de cada lado tratan de impresionar los del otro, formándose a solo unos pocos metros los unos de los otros en el patio compartido. Los guardias eran rotados constantemente. Una noche, cuando el grupo norcoreano entró en las barracas, no salió ninguna otra unidad a reemplazarlos. Las puertas se cerraron, las luces se apagaron y nunca más volvimos a verlos. También observamos un alto total en las operaciones humanas de infiltración e inteligencia. La llegada de los espías del norte era tan regular y tan predecible como las estaciones. Casi siempre eran fáciles de identificar, porque llevaban ropa pasada de moda o preguntaban el precio de artículos que todo el mundo sabe cuánto valen. Los agarrábamos todo el tiempo, pero desde que comenzaron las infecciones, su número se redujo a 0. ¿Y qué pasó con sus propios espías en el norte? Desaparecieron todos ellos, más o menos al mismo tiempo que todos los equipos electrónicos de vigilancia comenzaron a fallar, y no me refiero a las señales de radio que fueran confusas, sino a que no había ninguna en absoluto. Uno por uno, todos los canales civiles y militares dejaron de transmitir. Las imágenes de satélite mostraban cada vez menos campesinos en los sembrados, menos peatones en las calles, hasta menos trabajadores voluntarios en los proyectos públicos de construcción, cosa que nunca había pasado antes. De pronto, cuando menos lo pensamos, no quedó ni una sola persona entre el Yalu y la zona desmilitarizada. Desde el punto de vista de la oficina de inteligencia, parecía que todo el país, cada hombre, mujer y niño de Corea del Norte, simplemente había desaparecido. Ese misterio solo sirvió para avivar nuestra creciente ansiedad, debido a lo que teníamos que enfrentar aquí. Para ese entonces teníamos epidemias en Seúl, en Pyongyang, en Taegong. Mokpo había sido evacuada. Gangneung estaba en cuarentena y por supuesto habíamos tenido nuestra propia versión de Yonkers en Incheon, y todo eso agravado por el hecho de que la mitad de nuestras fuerzas estaban ocupadas vigilando la frontera norte. Mucha gente en el Ministerio de Defensa estaba convencida de que Pyongyang estaban listos para la guerra, que estaban esperando ansiosamente nuestro peor momento para bajar marchando por el paralelo 38. Nosotros, en las oficinas de inteligencia, no podíamos estar más en desacuerdo. Les decíamos todo el tiempo que, si acaso ellos estaban esperando nuestro peor momento, ese momento había llegado ya. La República estaba al borde del colapso. Se estaban elaborando planes secretos para una reubicación total, como la de los japoneses. Los equipos de avanzada estaban explorando posibles zonas en Kamchatka. Y si la doctrina Chang no hubiese dado resultado, si tan solo unas cuantas unidades más hubiesen caído, o si algunas zonas seguras no hubiesen resistido, quizá le debemos nuestra supervivencia al norte, o por lo menos al temor que le teníamos. Mi generación nunca vio al norte como una amenaza real. Hablo de los civiles, si me entiende, la gente de mi edad que veían al norte como una nación retrógrada, pobre y fracasada. Mi generación había vivido siempre en medio de la paz y la prosperidad. A lo único que le temíamos era a una reunificación como la de Alemania, que traería una oleada de excomunistas sin hogar y buscando trabajo. Pero los que estuvieron antes que nosotros no eran así. Nuestros padres y nuestros abuelos, que habían vivido con el fantasma muy real de una invasión flotando sobre sus cabezas, sabiendo que en cualquier momento podían sonar las alarmas, podían apagarse las luces y todos los banqueros, profesores y choferes de taxis podían ser llamados a tomar las armas y defender a su país.
Sus mentes y corazones estaban siempre alertas. Y al final fueron ellos, no nosotros, los que revivieron el espíritu nacional. Yo sigo insistiendo en que debemos organizar una expedición al norte, pero siempre rechazan mi propuesta. Me dicen que hay demasiado trabajo por hacer. El país todavía está destrozado. También están los compromisos internacionales, sobre todo la repatriación de todos esos refugiados de vuelta a Kyushu. Se ríe. Esos japos tienen una enorme deuda con nosotros. Yo ni siquiera estoy pidiendo todo un equipo de reconocimiento. Que me den un solo helicóptero o un barco pesquero, al menos que me abran la puerta de Panmunjom y me dejen ir solo y a pie. ¿Y qué tal si activas alguna trampa?, responden ellos. ¿Qué tal si es un dispositivo nuclear? ¿Qué pasará si abres las puertas de alguna ciudad subterránea y 23 millones de zombies salen gimiendo de allí? Sus argumentos no son del todo descabellados. Sabemos que la zona desmilitarizada está llena de minas. El mes pasado, un avión de carga que se acercó demasiado a su espacio aéreo fue derribado por un misil tierra-aire. Fue lanzado desde una plataforma automática, una de las que diseñaron como una medida de retaliación en caso de que toda su población fuese aniquilada. El común de la gente piensa que todos evacuaron hacia sus instalaciones subterráneas. Si eso es cierto, entonces nuestras estimaciones sobre el tamaño y la profundidad de esos refugios eran tremendamente inexactas. Quizá sea cierto que toda la población se encuentra bajo tierra, trabajando incansablemente en una nueva maquinaria de guerra, mientras su gran líder se embrutece con licores occidentales y pornografía norteamericana. ¿Ya se habrán dado cuenta de que la guerra terminó? ¿Acaso sus líderes les siguen mintiendo, diciéndoles que el mundo que conocían ya no existe? Quizá la llegada de los muertos vivientes fuera algo bueno para ellos, una excusa para apretar el yugo de una sociedad construida con base en la sumisión ciega. El gran líder siempre había querido convertirse en un dios viviente, y ahora, como dueño no solo de la comida que come el pueblo y del aire que respiran, sino también de la luz de sus soles artificiales, quizá su logo ideal se ha convertido por fin en realidad. O quizá ese era su plan original, pero algo le salió desastrosamente mal. Mire lo que pasó en la ciudad de los topos, bajo París. ¿Qué tal si eso mismo sucedió en el norte, pero con toda la población del país? Quizá esas cavernas están a reventar con 23 millones de zombies, esclavos emancipados, gimiendo en la oscuridad y esperando solo a ser liberados.